Siempre que hay un problema en una pareja, la responsabilidad es compartida. Vieron que dicen que es un 50 y un 50, ¿no? A pesar de que muchos dicen que no. La culpa es toda del otro. Cuando digo, mira lo que me hace, es que yo no quiero reconocer mi parte en lo que el otro me hace. Entonces me cierro a la posibilidad de entender la situación. Y ahí adopto una posición de víctima. Intento defenderme, a veces resignarme, y a veces me instalo en ese rol definitivamente. Y asumo que la culpa es del otro y que no puedo hacer nada para cambiar las cosas. Yo no tengo nada que ver, es él. Lo cierto es que cada relación de pareja tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. ¿Bien? Tanto los buenos como los malos no tienen más definición que la que cada uno le otorga, o sea, el significado que le doy a ese momento, ¿no? Si es bueno o malo. Así que la pareja vive como en un sube y baja, ¿no? En los que hay momentos de euforia, de alegría, de felicidad, y otros que de intolerancia, de desaprobación, de enojo. ¿Qué sucede en esas parejas que discuten sobre situaciones y siempre sobre la misma situación y que se prolonga la situación una y otra vez? Se hacen promesas y no se cumplen las promesas, ¿no? Quiere decir que el conflicto no está resuelto. La dificultad que se presenta a la hora de resolver estos conflictos reside en que no distinguimos con claridad cuál es la verdadera razón del conflicto. Y esa razón se evade por miedo a lo que pueda llegar a pasar. Por ejemplo, se discute por dinero, por los hijos, por la sexualidad, por las pequeñas dificultades cotidianas, en la convivencia, por lo que yo quiero y no recibo, por lo que me hiciste, por lo que no hiciste. Las reacciones tienen mucho que ver con viejas estructuras que se arrastran de la infancia. El problema real se da cuando sus desacuerdos tocan viejas sensibilidades dentro de cada uno, allá donde uno se siente más vulnerable, aislado, indeciso o temeroso. Existen en la pareja secretos no compartidos, problemas de los que nunca se habló. Esos van adquiriendo proporciones muy enormes y ninguno de los dos es capaz de percibir esto. Por eso es importante abrirse al otro y exponerle lo que a uno le está ocurriendo en su interior. Cuando todo el empeño en resolver la situación no es suficiente, entonces realmente debemos pensar con mucha sinceridad cómo queremos que continúe nuestra vida. Dice Sergio Sinai en su libro Vivir de a dos: no deja de sorprenderme la habitualidad con que encuentro hombres y mujeres empecinados en la consagración de un ideal amoroso a través de la pareja inadecuada. Sufren maltratos físicos, emocionales, postergaciones, desvalorizaciones. Son ignorados, desoídos, ridiculizados y aún así persisten. Están convencidos de que el otro va a cambiar y que un día despertará y será la persona que con sus actos, palabras, gestos, pensamientos y actitudes los va a hacer felices, tal como sueñan. O, según dicen, saben que su esperanza es inútil, pero de todas maneras no se conciben en sí mismos sin esa persona o con otra. Y así el amor, una energía que ensancha y enriquece los horizontes, es convertido en una especie de monocultivo pobre y oscuro. Enamorarse es terriblemente simple. Desenamorarse es simplemente terrible.
¿Cuántas parejas, no? Llegan que, ay, tenemos 40 años de casado. Pero resulta que, ¿no? ¿Es realmente una pareja eso? Quizá, no, quizá fue esto, ¿no? Que acabamos de escuchar. ¿Qué pasa con este asunto de la infidelidad en las parejas? Cuando uno se pregunta, ¿pero qué tiene el otro que yo no tenga? Bueno, el hombre se preguntaría eso. La mujer diría, ¿qué tiene la otra que yo no tenga, no? ¿Por qué se fue con la otra? Es como un fantasma, ¿no? Que acecha a la pareja, la infidelidad. Y la infidelidad es el resultado de conflictos que se postergan o se pretenden ignorar, temas pendientes sepultados bajo silencios destructores que no se enfrentan para no generar fricción. La infidelidad suele ser el resultado de conflictos ocultos que se postergan o se pretenden obviar, generalmente a causa de la presión social. En el seno del matrimonio, la tácita exigencia de mostrar una imagen de familia feliz genera un alto grado de simulación. La pareja no habla de las frustraciones, de las tantas veces que cada uno clama por algo y es ignorado, y si alguna vez se logra externar el descontento, éste adquiere la forma de reproches que al punto desembocan en una viva discusión. Las demandas se entrecruzan, pero no se lleva a cabo un análisis ni se evidencia una voluntad de buscar soluciones o generar acuerdos. Cuando uno de los miembros de la pareja descubre la infidelidad del otro, emergen en él sentimientos de desconcierto, rabia, injusticia, traición, desprecio. Entonces se piensa que la infidelidad decreta el fracaso de la pareja, condenada ahora al desamor. Considerada como un evidente acto de deslealtad, hace que los esposos se enfrasquen en una áspera discusión sobre las evidencias y circunstancias que rodearon el hecho, y la desconfianza y el temor por eventuales secretos aún no revelados proyectan sus sombras sobre el matrimonio. Las causas en realidad tienen mucho más que ver con la historia de la pareja que con el acto de fidelidad en sí. Es una transgresión que va más allá de los motivos que aparentemente la provocaron. Si bien es cierto que uno de los miembros aparece como el causante obvio, la situación ha sido generada por ambos. Y muchas veces los tres involucrados quedan atrapados en el cruce de sus tres historias donde se mezclan la transgresión, la confusión y el dolor. Hay una escritora llamada Ethel Krause que en uno de sus libros dice, el cuento es un cuento que se llama El secreto de la infidelidad, dice: lo ve venir y no sabe cómo detenerlo. Hace las cuentas y cree que fue hace 2 meses, desde el brindis navideño en su oficina. Pero si lo piensa bien, sabe que comenzó mucho antes. Tal vez hace más de 1 año, o antes. ¿Desde cuándo no la besa? Pero sí recuerda las cosas. Sandra nunca ha podido decirle a Saúl nada de lo que es de veras importante para ella. Por ejemplo, decirle: bésame, por favor. ¿Por qué ya no te hundes en mis labios? La madre había sido atropellada por un automóvil y Saúl se mantuvo extrañamente al margen, como si el dolor de Sandra no le importase. Ella no sabía qué dolor atender primero, el que le causaba el sufrimiento de su madre o el que le procuraba la indiferencia de su marido. No pudo decirle a Saúl: ¿no ves que sufro? ¿Podrías acariciarme? Me dejas sola en este torbellino. Sandra siente que algo anda muy mal, pero evita enfrentarse al hecho. Hay algo de él que ella ignora,
pero tampoco puede preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Nos pasa algo? Estoy aquí esperando tu ternura, hambrienta de tus manos, a la espera de tu mirada. Pero Sandra no se atreve a preguntar. Es menos riesgoso intentar deducirlo por ella misma. Intuye que si descubre cuándo comenzó esta situación llegará a entender por qué está ocurriendo este deterioro progresivo. Y empieza a recordar fechas y eventos y se detiene en algo reciente, el brindis en su oficina. Saúl no quería acompañarla y ella no quería ir sola. Finalmente fueron juntos, pero Saúl se quedó afuera y ni siquiera saludó a su jefa, porque él la considera corrupta y manipuladora. Sandra regresó a su casa muy enojada y pasaron 2 días en los que no se hablaron uno al otro. Cuando por fin Sandra se atrevió a reclamar, Saúl se abstuvo de responder y volvió a imponerse el silencio. Pero no le dijo lo que de verdad hubiera querido, como por ejemplo, ¿por qué me lastimas así? Acompañarme es cumplir conmigo, padecer conmigo, comprender mi necesidad, mirarnos a los ojos. Como Sandra no podía decir lo que sentía, pensaba que lo mismo que le pasaba a Saúl y le ponía palabras al silencio de Saúl. Pensaba que Saúl hubiera querido decirle, no estés tan pendiente de mis gestos y mis palabras, porque me siento presionado, y si no cumplo tus expectativas te conviertes en una sombra dolorosa detrás de mí. Entonces ella empezó a sentir que el amor los había abandonado, pero se esforzaba en no reconocerlo, porque tenía miedo a enfrentarse sola a la vida. Tenía tan baja autoestima que no se imaginaba un futuro doloroso. Estaba en un callejón sin salida. Por un lado, no era capaz de sincerarse con Saúl y analizar lo que estaba pasando, discutirlo con él. Y por el otro, tampoco quería terminar con la relación. Entonces se dejaba arrastrar por la rutina y la inercia, esperando que algo ocurriera y que cambiara la situación. Se aferraba a una vaga esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Cuántas personas viven en esta situación, sumidas en un infierno? Son las heridas producidas por su propia desvalorización las que les impiden sentirse capaces de amar y dignas de ser amadas, porque persisten en sostener un vínculo enfermo, asumiendo irreflexivamente que la culpa es del otro y evadiendo el hecho de que comparten una responsabilidad por lo que están viviendo. Ni luchan por modificar la situación, ni son capaces de romper el círculo que los encierra. Aceptan, se someten, simulan. Van escribiendo su propia novela, independientemente de lo que realmente piensa y siente la otra parte. Suponen, pero no hablan de frente. Es entonces cuando la infidelidad aparece como una válvula de escape, como una alternativa para procurarse afuera lo que no existe dentro, cuando la vida de a dos no es satisfactoria. Sin embargo, la compensación que reporta tiene un elevado precio. La infidelidad corta la posibilidad de desarrollo de la pareja, porque es una ruptura de confianza y ya ahí no hay posibilidad de negociación. Esa es una de las situaciones, ¿no? Hola Araceli, bienvenida, en las que la infidelidad se hace presente en la pareja. Pero hay más, hay más.
¿no? Otras ocasiones. El acto de la infidelidad se utiliza como desencadenante de la separación, ¿no? Porque, claro, si ponemos a un tercero en juego es más fácil separarnos, ¿no? Es como que me da el impulso para tomar la decisión de separarme. El descubrir el acto de infidelidad representa un ataque al narcisismo y genera un intenso sufrimiento. Me hago la pregunta, ¿qué tiene el otro que yo no tenga? Todo individuo desea ser lo más importante para el otro. Si yo amo, quiero que el otro no solo me ame, sino que me ame solo a mí y que no me esconda nada. Los sentimientos y creencias se confunden. Porque lo amo, reconozco que el otro tiene derecho a decirme lo que quiera decirme y también a mantener secretos. Sin embargo, cuando el acto de infidelidad queda al descubierto, aflora la sensación de traición. Una promesa se ha roto, un acuerdo se ha destruido. Y quien hace el descubrimiento es el que se siente traicionado, ¿no? Estafado y engañado, obviamente. Sin embargo, la fidelidad por sí sola no necesariamente garantiza que el vínculo sea sano. O sea, puede ser que entre la pareja no haya infidelidad, pero eso no es garantía de que sea un vínculo sano. En definitiva, mantener una promesa de fidelidad no representa un testimonio de amor. Esas dos personas pueden ser sexualmente fieles sin amarse, maltratándose a través de las palabras y conductas, mientras sueñan con deshacerse del otro. En cambio, cuando la vida de a dos está asentada sobre los pilares de la confianza, el respeto, la mutua predisposición asistencial y la intimidad nutricia, se crea una atmósfera y una energía amorosa que consolida, preserva y fertiliza el espacio común. No habrá lugar allí para un tercero. Un marido le pregunta a su mujer, ¿por qué metiste a alguien de afuera en nuestra intimidad? Y ella le responde, porque vos me empujaste. Bien, ¿qué hacer con semejante respuesta? ¿Cómo enfrentarla? Como tantos otros hechos de la vida, la infidelidad ocurre. Negarla no ayuda. Echar anatema sobre ella tampoco. Hay episodios de infidelidad que en una relación donde ha prevalecido una atmósfera de respeto, de afecto y de cuidado, pueden ser trances dolorosos pero reparables. El ahorro afectivo que se ha acumulado en el vínculo puede ser invertido en esa reparación. Y hay episodios que se inscriben en climas de guerra, de maltrato emocional, de descuido, de desamor, de los cuales no suele haber retorno, más allá de que la pareja no encuentre la manera de separarse. Hay infidelidades que son deudas pendientes del infiel consigo mismo, que intentan cerrar cuentas internas y lo hacen de este modo precario. Y existen engaños que se cometen contra el otro para herirlo, por revancha, para cobrar una deuda emocional, de modo también rudimentario. Esto de que la infidelidad comienza cuando el matrimonio termina es un concepto muy difundido. Pero no podemos ignorar que los cambios producidos en la concepción del matrimonio han propiciado en ciertos casos nuevos pactos de pareja, en los que se establecen nuevas reglas de convivencia y se admiten relaciones más abiertas. Lo que es imprescindible para que el acuerdo se fundamente en el respeto y la equidad es que realmente sea una decisión de ambos.
Es innegable el rol preponderante que juega la vida sexual en la permanencia de una pareja. En lo que atañe a este espacio es necesario insistir en la importancia de una comunicación franca y clara. Somos infieles en el momento en que desistimos de luchar por preservar el deseo dentro de la pareja, por manifestarlo y vivirlo a plenitud, y en vez de eso le damos rienda suelta fuera del matrimonio. Los altibajos en la vida erótica de una pareja también están determinados por las actitudes psicológicas, la influencia cultural y los mandatos recibidos. Estos factores afectan el deseo y el comportamiento sexual. A menudo se escucha la queja del aburrimiento sexual que se instaura, pero ese aburrimiento está ocultando otros problemas mayores.